no sé, mucha gente dice, es que la época que vivimos es un poco así, ¿no? Estamos todos en pleno cambio, hay una evolución de la conciencia, y no sé qué, a mí me interesa todo, ¿no? Lo escucho todo, escucho a todo el mundo, todo bien. Y yo llevo un mes más o menos, yo estoy otra vez en otro cambio, un cambio interesante a todos los niveles. Un cambio bueno, un cambio bueno. Muy buenas, Esther. Un cambio bueno. ¿Qué tal? Pero entro en esa fase yo, mi forma de entrar en los cambios es, claro, va apareciendo lo nuevo, mientras lo viejo no se ha ido, supongo que todo el mundo más o menos funciona igual. Si no, por lo menos yo lo trabajo así con mis clientes y me va bien con la mayoría. Pues la conciencia, es decir, no puede evolucionar, porque la conciencia ya es, ¿vale? Ya Es es. el yo el que se quiere evolucionar. Exacto. Pero la conciencia en sí, es decir, evolucionar, a ella que más le da. Es decir, ella está ahí y está ahí. Es donde sucedemos. Pero sí, desde el yo, claro, desde el yo, todas estas historias para él están pinchando un montón. Yo me monto unas historias que me lo paso de bien y de mal a la vez. Si te lo pasas bien, te lo vas a pasar mal. Si te lo pasas mal, te lo vas a pasar bien. Porque el uno, el uno sin el otro no puede existir. Es muy bonito cuando te das cuenta del movimiento, ¿vale? De cuando a la gente le preguntas, ¿pero qué quieres? ¿Cómo quieres estar? ¿Quieres estar bien? ¿Pero por qué quieres estar bien? Porque estoy mal. Entonces, observas la incongruencia, quiero estar bien porque estoy mal. Entonces, para que estés bien, tiene que existir estar mal. Con lo cual, aunque estés bien, estás bien, ¿vale? Porque dependes de estar mal para estar bien. Es decir, Claro. es los dos vasos comunicantes de la dualidad que siempre se... Espera, que más que una pantalla. Que siempre se entrelazan, ¿no? Dice, no, es que lo que para ti es estar bien, va a ser estar mal, igualmente. Pero es estar en un sinsentido, vamos. Sí somos y así nos va. Bueno, hasta que empiezas a experimentar lo que tú decías, joder, es que, bueno, pues vale, pues sí, venga, pues lo que tiene que ser, ¿no? O lo que sea. Sí, no, la presencia. A mí me viene muy bien la presencia, porque es verdad que cada vez me ocurre menos, pero hay veces que me quedo atrapado ahí, ¿no? En ese momento me identifico mucho con el yo. Y cuando, por lo que sea, hoy ha sido leyendo una frase de Facebook, digo, ostras, ¡pum! Me separo un poquito de lo que está sucediendo, es que automáticamente, si estoy pasándolo mal, ¡pum! Dejo de pasarlo mal. Y hay una cosa que me alucina, pero porque mi ego es muy machacante. Mi ego un día tengo yo que hablar con él seriamente. Bueno, háblale. Yo lo recomiendo en mis sesiones individuales, ¿eh? Hoy he estado con un chico y le he dicho, digo, pero separa a tu yo. Digo, háblale a tu yo. Es decir, háblale, lo tienes ahí, dile que pilla Va muy bien, pronto. ¿eh? Va muy bien decirle de todo como si fuera un niño. Es que es como un niño. Bueno, en el fondo es, coge el teléfono y llámate a ti mismo, llámate y Va habla muy con tu bien. yo, ya verás Va. lo que le dirías. Y sirve para desidentificarte, no como huida, pero es un ejercicio que utilizo en las sesiones para empezar a Es que desidentificarte del yo. yo lo he hecho, no sé si ha sido esta mañana o anoche. Y me ha ido de bien, pero de bien, bien, ¿eh? Tratándolo con cariño también, la verdad, pero súper bien. Es que Súper bien. cuando empiezas a hacer estas tonterías, entre comillas, es cuando te das cuenta que el que lo pasa mal es el yo. Porque llega un momento que le dices, bueno, tío, si te quieres enfadar, enfádate, pero es que yo paso de enfadarme. ¿Ves? Que el yo se cabrea como un niño pequeño y tú Claro, estás, enfádate, pero el enfado es tuyo y tú sigues tranquilo. Es el claro. inicio de la identificación para luego, bueno, tener la experiencia fuera de la mente, ¿vale? La experiencia sin experiencia que le llamamos. Claro, pues algo así me ha pasado a mí hoy. A ver, espera que apago el WhatsApp. Ya está. ¿Ya? Espérate, sí, ya. Algo así me ha pasado a mí. Me resulta, bueno, me resulta bastante fácil porque ya es mucho tiempo, ¿no? Adquirir esa presencia cuando me doy cuenta, ¿eh? Pum, adquirir esa presencia y enseguida la vocecita es, no puede ser tan fácil, tienes eso ahí sin solucionar. Sigue echándole un vistazo que te va a salir por otro lado.
Bueno, pero es que lo que busca en ese momento es esto, es decir, lo que está buscando en ese momento con ese pensamiento, que te enganchen en el pensamiento y que vuelvas. Es decir, en un principio cuando tú estás en presencia no hay ego. Entonces él busca activar algo, ¿vale? Para volverte a enganchar y que salgas de la presencia. No hay nada, Xavi, es verdad que no hay nada. No, pero es que si... Claro, y una cosa que me sorprendió mucho es, si nosotros analizamos nuestro día a día, vivimos más en ese estado que en el ego. Pero le damos más importancia cuando estamos en el yo que cuando estamos en presencia. Pero yo le pongo un Claro, ejemplo a la gente que acompaño muchas veces. Tú cuando vas al súper piensas en qué vas a comprar. Ah, no, yo voy pasando por las estanterías y voy pillando y en qué estás pensando, en nada. Estás en presencia. Lo único que no eres consciente, es decir, no estás atento a que estás en presencia, pero si estuvieses en presencia te darías cuenta que no hay ni yo en ese instante. Pero esos momentos en el día a día los vivimos más allí que en el otro lado. Lo único que centramos el foco en el otro lado. es verdad, No ¿eh? sé si piensas lo mismo, ¿eh? Pero... No, yo lo vivo totalmente igual. Hay algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, tenemos muchos días buenos o tenemos muchas experiencias buenas, pero no sé qué hay en el ser humano que en cuanto hay algo que chirría un poco, ¡pum!, nos enfocamos en eso y le podemos dedicar el tiempo que queramos. ¿Eh? Típico de muchas personas que conozco. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Y a lo mejor han tenido unas vacaciones estupendas, pero hubo un día que discutieron con alguien en la calle, yo qué sé. ¿Y qué tal las vacaciones? Muy bien, y enseguida, pero tuve una discusión con uno. Bueno, porque ahí es donde lo que comentamos muchas veces, lo que hablan todos los libros de espiritualidad y tal, que el ego busca rápidamente el conflicto, primero el negativo, luego el positivo, ¿eh? Porque lo Muy positivo es el mismo rápido. juego, ¿eh? Pero busca eso para que tú te enganches y así se está autodefiniendo al mismo constantemente el yo. ¿Vale? Sí, Porque señor. bueno, todo me está pasando a mí, al haberme pasado todo a mí, me estoy constantemente autodefiniendo y dándome existencia. Claro. Pero luego lo hacemos con lo positivo, ¿eh? Igual. Porque el mismo juego, ¿vale? Lo pasas luego a el positivismo, a lo positivo, ¿vale? Entonces, pues va, bueno, es que, ahora soy la leche, ahora soy el máster más del universo, se me apuntan 2000 personas al YouTube, no sé qué, no sé qué más. Estoy haciendo el mismo juego, autodefinirme, porque todo me está pasando a mí en lo positivo. Lo que pasa es que cuesta, bueno, inicialmente cuesta salir del negativo, pero del positivo, Del positivo hay gente que no sale, ¿no? bueno, como mínimo yo te puedo, de mi experiencia, bueno, a mí me costó salir del positivo, madre y señor mío. Sí, ¿verdad? Claro. Porque al final mucha gente comienza a transformar su vida o a conocerse, al fin y al cabo, para conseguir cosas positivas, Uy, ¿no? se me ha bajado el volumen, no sé si eres tú o soy yo. Ya, bueno. Hola, hola. Hola, hola, Aurelio. Ahora, Vale, ¿no? ahora no te veo. Uy, ahora te veo cortado. Pero bueno, Te veo las cejas, tío. voy a hablar, voy a hablar por aquí arriba. Súbete por arriba, súbete por arriba. Bueno, ¿cómo se baja esto, tú? Pon la mano y tira para abajo, a ver si se baja. Ya estoy aquí, ahora sí, ahora sí. Me gusta más Ahora, la otra, me gustaba más la otra cámara. sí, ¿no? ¿De qué comentábamos? Que ya me he perdido. Eso, que es verdad que luego hay, porque al final entramos en todo este mundo, estaba diciendo yo, porque lo que queremos es conseguir cosas positivas que nos hagan sentir bien, pero es verdad y es verdad que lo merecemos entrar en abundancia y todo eso, pero tenemos que darnos cuenta de que al final esa abundancia es una consecuencia de un estado interno, porque si no podemos engancharnos en ese positivismo, que es súper Sí, estresante también, ¿eh? Te hace pues sufrir mucho. bueno, es decir, es estar todo el día pensando, es que además es dualidad 100%, el positivismo, porque es, ahora tengo un pensamiento negativo, no lo tengo que cambiar a positivo, ahora me siento, no sé, abandonado, no, me tengo que ir al amor. Ahora, sigue siendo un juego del yo que se está dando existencia, siguen siendo polaridades, pero lo bonito es decir, por ejemplo, el tema de la abundancia, ¿por qué buscamos ser abundantes?
¿Por qué buscamos tener una pareja? ¿Por qué buscamos un trabajo? ¿No? Son movimientos tan sutiles que no nos damos cuenta. Es que en el retiro que hice surgió el tema de la abundancia, ¿no? Y el chico, no, es que yo no tengo problemas con el dinero, es que tal, es que cual, pero ¿por qué no me llega la abundancia? Y no veía que no, si tú lo que buscas es seguridad, no abundancia. Ahora la buscas en la abundancia, mañana la buscarás en una pareja. Digo, pero lo que busca yo es seguridad, es control. Entonces, mientras utilicemos 50.000 juegos para intentar tener seguridad, control, seguiremos en lo mismo, porque la abundancia es seguridad, control. Como tú bien Claro, dices, no estamos hablando de algo, no, estamos hablando de un estado mental, pero que allí es que el yo no participa. es un estado de conciencia, Sí. de presencia, de aceptación. Es que más en Claro. abundancia hay que la aceptación. ¿Y cuántas cosas damos por hecho? Hay algo también que me resulta muy interesante, que damos por hecho que nuestro estado natural es vivir en pareja, la mayoría de la gente. Y a lo mejor lo es, ¿eh? Yo no lo sé. Pero sí que observo que genera mucho sufrimiento dar por hecho que tu estado natural es vivir en pareja. Y esto es algo que yo no he resuelto, ni sé más que nadie, ni tengo la respuesta, pero ¿es nuestro estado natural vivir en pareja? Bueno, sí y no, ¿vale? Cuando tuve contacto con el sufismo, ¿vale? Me explicaba, la persona que compartió con sufismo, me comentó que salió el tema de las almas gemelas. Como, Claro, es que y me muchísima comentó, dice, no, gente. es que no estáis entendiendo nada. Dices que el alma gemela eres tú contigo mismo. Esa es tu alma gemela, que hagas las paces con tú mismo y te encuentres contigo misma, contigo mismo, esa es tu alma gemela. Cuando tu parte mal aspectada o tu oscuridad la hagas luz, ahí te unirás contigo mismo y ya está. Pero esto no le gusta escucharlo a mucha gente, Xavi. Bueno, iba a ser un poco bestia, iba a decir lo que guste o no, es de que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Es Pero más, es más productivo decirle, algún día vas a encontrar tu alma gemela. no, sí, algún día se encontrarán, claro, y yo también me acabaré de encontrar a mí mismo, me imagino. Pero es que además es muy curioso porque, porque cuando estás bien ya contigo mismo y has hecho las paces contigo mismo, dejas de buscar pareja. Y entonces es cuando aparece la persona y la puedes elegir, porque ya no hay nada que te mueva, porque en el fondo es, jolines, es que si estoy buscando pareja, ¿por qué busco la pareja? Realmente no estoy siendo libre porque tengo una necesidad, tengo un deseo, con lo cual no soy libre. En el momento que me Claro, encuentro a mí mismo y estoy en paz conmigo mismo y ya dejo de buscar, entonces cuando aparece la persona puedo decidir si quiero o no quiero. Pero mientras tanto, yo me creo que elijo y realmente no estoy eligiendo. Es mi inconsciente que me está moviendo constantemente. no decidimos nada. ¿Con quién hablaba esto yo hoy? No lo sé. Pero es, pero es cierto que al final nos inventamos historias y nos aferramos a ellas. Porque si tú te paras fríamente a pensar y dices, vamos a ver, la historia del alma gemela, por poner un ejemplo, ¿eh? Y pues, podría ser un cuento de esto de Christiansen o de los hermanos Grimm, pero perfectamente. Sin embargo, hay muchísima gente que lleva muchos años convencido de que va a vivir y va a encontrar ese alma gemela. Y en realidad es una historia, o sea, alguien creó esa historia. O sea, es una historia creada a nivel mental. Existe la historia de las almas gemelas. Te Igual iba, que te iba- te iba- cualquier otra historia. te iba a hacer una broma, te iba a hacer, sí, la creó Brian Weiss con Lazos de Amor, el libro que todos hemos leído cuando éramos jóvenes. Oh, yo quiero eso, ¿vale? Pero sí, claro, es que tienes toda la razón en eso. Pero claro, decirle a alguien, eso es una historia que hay en tu cabeza, eh, mmm, no es muy popular. O sea, no suele tener mucho éxito con ¿No? las personas. Las personas, realmente el nivel de conciencia de la humanidad actual, para las personas prefieren ir a alguien que les diga que esto es real, lo del alma gemela. Pero
todo sistema de creencias o todas historias que surjan del pensamiento están en un plano de realidad inferior, un plano conciencial en el que lo único que va a hacer es marearnos y enviarnos de un sitio a otro. Que puede estar bien, pero hay que tener conciencia de eso también. Bueno, es que en diferentes tradiciones espirituales, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Hay una rama de la Advaita, ¿vale? Porque también tienen sus pequeñas ramas, que lo que te dicen es que la no dualidad es la no conceptualización. Punto pelota, ¿eh? Claro, en la no conceptualización no hay una historia que podamos explicar. Ni alma gemela, ni los 7 enanitos, ni Blancanieves y el príncipe, ¿vale? Entonces, claro, pero mientras estamos entretenidos en estas historias, bueno, la pereza activa que hablamos muchas veces, mientras estamos entretenidos en esas historias no nos vemos. Y nos va genial. Oye, que yo estuve muchos años buscando mi alma gemela, de jovencito, ¿eh? Pero bueno, hasta que un día te das cuenta que lo único que tienes que encontrarte es a ti mismo. Efectivamente. Pero bueno, y en ese momento es cuando realmente, es decir, cuando yo no necesito nada es cuando soy libre para elegir si lo quiero o no lo quiero. Pero este movimiento nos cuesta mucho verlo. Es decir, si yo tengo una necesidad de algo, no estoy siendo libre. Es el deseo el que me está moviendo, es la necesidad, es el anhelo. Es que en el momento que haces el movimiento interno de no necesitar, aparece un vacío. Lo primero que aparece es un vacío, o una sensación de vacío. Es que no es lo mismo no necesitar que rechazar o que negar. Es que son conceptos diferentes. Es decir, primero aparece el deseo y luego aparece el deseo de no tener deseos, que es un deseo en sí mismo. Pero claro, es que son pequeños matices. No lo necesito, no lo quiero, no lo necesitas. Son conceptos, son pequeños matices. No sé si lo ves igual tú, Aurelio. Sí, es que hay que estar atento, hay que estar atento. Hay autores de no dualidad que a mí me gustan mucho, pero tienen muy pocos seguidores. Así como tú y como yo, más o menos, de seguidores. Exacto. Ahora, te iba a hacer hablar, digo, ¿qué pasa? ¿Que te gusto? Que me pongo guapo, tío. Pero a mí me encantan esos autores, que son los que ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Y muchos de los que han empezado así, de alguna forma han tenido que ir reculando hacia la no dualidad para hacerse entender, ¿no? Pero hay autores que les dicen, ¿pero tú de qué hablas en tus conferencias? Y yo he visto entrevistas de estas, me encantan, y dicen, de nada. Ya, pero entonces, explícame eso que sientes o que vives. Es que yo no estoy diciendo que sienta o viva nada. Y a mí esos autores me encantan, de verdad, me encantan. Bueno, claro, es que cuando nos introducimos es que solo lo podemos apuntar con metáforas. Es que claro, es que hablamos de no conceptualización, entonces solo puedes utilizar metáforas. Y luego está, pues bueno, lo que hablamos muchas veces, y luego ya está el juego de cada uno que se crea creer lo que se cree o no se cree. A mí hay una cosa que me gusta mucho cuando, no, es que tú no hablas de no dualidad, es que no hablas de esto. Digo, no, perdona. Es que en el momento que tiene es que no sé ni cómo explicarlo. Claro. ¿Qué más da que hable o no hable? Es que no estás entendiendo el juego en este momento, ¿no? Pero ¿qué más da que hable? Pero si la no dualidad y la dualidad surge de la no dualidad. Claro. Como la dualidad está impregnada de no dualidad, porque no dualidad es una característica de la realidad última, ¿vale? Entonces, pues que me encontré con un ponente de yo no participo en congresos que se abren de dualidad. Digo, no, hijo, pero es que la dualidad también está impregnada de no dualidad. Si me haces una negación de la dualidad, claro, ¿vale? Me estás generando una no dualidad dual. Realmente estás polarizado, sigues en dualidad, ¿no? Claro, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y dices, ¿pero qué más da? Deja de defender tus ideas y vívelo, y si te apetece bien, y si no, no, ya está. Es cuestión de perspectiva o de cambiar la mirada un poco o de ese nivel conciencial, pero al final el mensaje menos dual que existe es el silencio, ¿no? O sea, es que tú y yo ahora nos callemos y toda la gente que nos está escuchando, sus cabezas, porque somos así, y las nuestras a lo mejor también,
uy, no hablan, uy, ¿qué va a pasar ahora? Uy, no entiendo esto, ¿no? Pero al final hacia donde caminamos todos, o hacia ese espacio de presencia y de felicidad, es silencio. Es silencio. Yo recuerdo, lo he citado varias veces, pero es que me gusta mucho. Ramana Maharshi, su enseñanza era el silencio. No le decía nada a nadie. En sus primeros años no le decía nada a nadie. Se sentaba y ya está. Pero había personas que le preguntaban muchas cuestiones. Entonces él se dio cuenta, bueno, se dio cuenta, no, ya lo sabía, pero vio que es que daban por hecho muchas cosas, ¿no? Daban por hecho la existencia del yo, daban por hecho que el sufrimiento era real, daban por hecho que podían existir traumas del pasado, y es verdad que todo esto a nivel dual existe, pero para Ramana Maharshi no existía, pero él se puso a ese nivel, digamos, de alguna forma. Dándose cuenta de que alguien daba por hecho algo, pues al final, o ya la mayoría de su vida sí que tuvo palabras, estuvo explicando, pero al final era silencio. Mira, este capítulo de este libro me encanta. ¿Qué libro es? El mío. Ah, vale. Vale. Vale, está bien eso. Vale. Esto es que es lo único que tengo, los he vendido todos. Pone prohibida la reventa, es una copia de autor, ¿no? El último episodio es un intento progresivo en 34 capítulos de ayudar a despertar a las personas, ¿no? Desde un lugar muy físico, muy material, hasta el final. Y lo termino con este capítulo, que se llama El texto más iluminador jamás escrito. Y ya sé lo que es la siguiente página. Vale, me lo he imaginado, una página en blanco. Así termina mi libro. Vale. Claro, yo ahí, vale, ya me conoces, yo tengo un punto más radical, ¿no? Es decir, yo ahí tengo un punto más radical, es, no te escondas en el silencio de me callo y me quedo en silencio. Sé capaz de observar el silencio cuando hay caos, o te crees que hay caos en el exterior. Ahora que hay ruido, observa que hay silencio aunque haya ruido. Que eres tú el que te crees que hay ruido. ¿Verdad? Porque podemos escondernos también, ¿eh? Claro, no, a ver, es decir, si tú te retiras mucho para el silencio, te estás polarizando. El silencio es el espacio donde sucede el ruido. Pues oye, si estás en medio de una ciudad o si estás en medio de una manifestación, conecta con el ruido, con el silencio, porque ahí también hay silencio, ¿no? Es decir, no es, claro, cuando las antiguas tradiciones espirituales nos hablan del silencio, no nos hablan del silencio de me cierro en mí mismo y no, es el silencio donde está sucediendo el sonido. Si el sonido sucede en el silencio está compuesto de silencio. Lo único que me centro tanto en el sonido y en la forma de sonido que no observo el silencio que hay debajo. En el fondo están hablando de algo, es que no sé cómo decir, porque tampoco no es interno, ¿no? Porque no existe lo interno, ¿no? Pero es algo... Bueno, están apuntando hacia aquello que lo forma todo, pero que a la misma vez lo atraviesa todo. Entonces, no es algo aislado, no es algo que esté aparte de la vida, ni aparte de... la Baita lo explica, lo he visto explicar muchas veces, hablan como niveles de verdad. Hay niveles de verdad más amplios, Sí. pero incluyen a los otros, que son menos amplios. Entonces, si llegas a entender el silencio como algo aparte de la realidad, pues ya la estamos liando otra vez. Es algo que conforma la realidad, que forma parte de la realidad, pero que está, por definirlo de alguna forma, en un aspecto, es una verdad más amplia, es una verdad más amplia. Sí, o más sutil, si le queréis llamar. Claro, es que hay muchas maneras de explicar esto, pero se puede vivir desde ahí. ¿Vale? Lo bonito es cuando tú vas trabajando la mente del yo, llega un momento que tú puedes vivir desde ahí. ¿Vale? Claro. Simplemente es, bueno, igual que antes habías grabado unas ciertas cosas, ahora empiezas a grabar otras, es que llega un momento que se suspende. ¿Vale? Se suspende eso y pum, y aparece esto. Pero es claro, porque muchas veces dicen, ¿pero qué es el pensamiento no dual? Pues el pensamiento no dual es, cariñosamente, ir siendo consciente de este movimiento mental para irlo instalando hasta que si tú eres consciente que aunque estés en un concierto, estás surgiendo del ruido, llega un momento que te colocas en ese ruido, ahí en ese silencio, perdona. Y es igual, pase lo que pase. Y aparece ese silencio realmente, que dices, oye, perdona. Bueno, no es un silencio como el que nosotros nos estamos imaginando a nivel auditivo y tal. No. Y es súper chulo que
poquito a poco a ráfagas vaya viniendo y cada vez se quede más. Pero Eso es. claro, en el fondo no deja de ser como una especie de nueva forma de pensamiento. Una especie, ¿eh? Porque nos vende una forma de pensamiento. Sí, o yo lo vivo casi más como una especie no, como una nueva forma de mirar el mundo. Porque tú lo estás mirando, le estás viendo lo mismo, no ha cambiado nada. Olvidaros de que para ser felices vuestra vida tiene que cambiar muchísimo, no ha cambiado nada, pero sí que tienes una nueva mirada. Y ese es para mí ese es el cambio principal. Lo veo todo, sin embargo, es diferente todo. Sí, sí. Es que en el fondo llega un momento en que, es decir, el observador, ¿eh?, cae. Y cuando estás en presencia, no está Aurelio mirando nada. No. Simplemente eres lo observado y lo que observa a la misma vez está fusionado. ¿Eh? Cuando se conecta al observador, ¿vale?, tú eres consciente que se ha conectado al observador y bueno, no pasa nada. Y cuando te relajas, vuelves ahí otra vez. ¿Vale? Mira, hay una Mar nos hace una pregunta. Si el yo no hace nada, entonces no tomamos ninguna decisión, todo el guión está escrito. Es que no hay guión. Es que el guión es una conceptualización de tu yo. Cuando tú estás en ese estado de presencia, es que está lo que está. Y no hay un guión. El guión lo necesita el yo para creerse que entre comillas, ¿vale?, se está moviendo en un sitio o está haciendo algo tal. Pero la idea del guión es una idea del yo. Sigue siendo una idea. Todo lo que esté construido sobre cualquier idea no es lo que buscamos. ¿De quién es el guión? ¿A quién le afecta el guión? ¿Quién vive el guión? El yo. Entonces, el guión de existencia al yo que se cree estar, ¿vale?, introducido en su obra, ¿vale?, siguiendo el guión. No, está lo que acontece, pero lo que acontece no... Es que es complicado de explicar. Lo que está pasando es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? La mente no está haciendo nada, no hay movimiento mental, no hay conceptualización. ¿Qué está pasando ahora aquí? Nada. Es decir, cuando se te ha cortado la cámara, no, es que el guión es que se le corte la cámara a Aurelio para esto, para... No. Simplemente es un acontecer, es un movimiento en la consciencia que está cogiendo esta forma para nosotros y que nuestra mente ha dicho, pues mira, se le ha estropeado la cámara a Aurelio, a ver si se le va a estropear el audio, no, este es el guión que tengo que vivir, no, no hay guión. Ni guión ni escenario. No sé si lo ves igual, Aurelio, ¿eh? Sí, estaba pensando que esto lo comprendes realmente cuando vives una experiencia de este tipo, cuando tienes una experiencia de presencia. Yo tuve una hace, pues hará 5 o 6 semanas, muy buena, muy buena. Supongo que alguien habrá tenido algo similar, muy buena. Para mí es que todas son distintas también y según, no sé, según vivo son más claras cada vez también. Bueno, cada vez se hacen más presentes, ¿vale? Cada vez la conciencia consciente se hace más presente. Se van como naturalizando. Sí, bueno, al principio digamos que es como si no te dieses cuenta, pero es que no estoy dándote cuenta, pero bueno, pero eso, ¿vale?, no se da cuenta y luego cada vez eso, ¿vale?, está más presente, se da más cuenta porque está más presente. Claro. ¿Vale? Sí que se caracterizan todas por una comprensión. Ocurre una comprensión instantánea en ese instante que no es intelectualizable, pero te hace comprender muchísimas cosas, pero enseguida, pero es interno, es inexplicable. Yo, si puedo definir un poco la última que tuve, o la penúltima, porque ya esto va ya de vez en cuando van sucediendo, pero si puedo definir un poco la penúltima que tuve fue un colapso de la personalidad durante varios minutos, ¿no? Y a mí a veces me pasa, me dio la risa, estaba yo solo y no podía parar de reírme, ¿no? Porque te das cuenta, cuando estamos hablando a un nivel personal, esto no es fácil de percibir y a lo mejor hasta puede quedar como de mal gusto, pero te das cuenta de cómo el sufrimiento no existe.
y lo ha generado todo tu yo, basándose en el pasado. Y la liberación es tal y la comprensión tal que yo estuve un buen rato riéndome, ¿eh? Qué poco sentido, qué poco sentido. Es una comprensión. Es que Es una aparte, a ver si tú lo vives igual. Aparte, en ese momento no es Aurelio riéndose, eres no, risa, ¿vale? ocurre, claro. Pero eres risa, pero tu mente no está conceptualizando risa. Eres eso que está surgiendo, sin... Es que es complicado de explicar, ¿eh? Pero no es, no... yo me estoy riendo, me lo estoy pasando bien porque a través de esto me estoy dando existencia a mí mismo. No. Soy esa risa que está surgiendo, pero sin risa. ¿Vale? Sin todo ese desarrollo mental, ¿vale? No sé si lo ves igual, Aurelio. Igual, no hay nada que te preocupe, pero es que tampoco hay nada que te ocupe. Ni que te preocupe ni que te ocupe. Y bueno, cuando tienes esa comprensión, dices, ya está, se acabó, no necesito nada más, realmente. Y la expresión de eso es amor, ¿vale? Surge como que es difícil de explicar, porque no se puede explicar, ¿vale? Y surge y dices, vale, ahora entiendo a qué se refieren cuando hablan del amor incondicional, vale, es esto. Es amor. Ahí es donde se expresa, digamos, entre comillas, ¿vale? Donde se podría expresar eso. Y ese es el silencio que lo sostiene todo también, ese amor. Sí, exacto, sí. O el espacio donde, como con un amigo mío, como le llamamos, el espacio donde todo pasa y nada sucede, ¿vale? Que es lo mismo. Pero bueno. Mira, Mar nos dice, entonces las cosas suceden simplemente. A ver, sí y no. Es decir, no hay cosas sucediendo, ¿vale? Simplemente hay un suceder. Un suceder que nosotros le vamos dando forma, ¿vale? Las cosas suceden, nosotros le damos forma de cosas que suceden, pero hay un suceder, hay un movimiento constante que le estamos dando forma. Si yo no estuviese ahora aquí, nada de lo que está pasando tendría forma, porque yo no le doy forma a eso que está pasando. Forma mental. Entonces realmente hay un suceder solo. ¿Vale? Hay un movimiento continuo, hay una impermanencia continua, pero no cosas sucediendo. Le damos forma interpretándolo, dándole un valor, dándole una importancia. Yo, por ejemplo, leyendo tus tres frases, Mar, a mí me ayuda mucho todo lo que es una creencia mental, es un pensamiento inventado, realmente, no forma parte de la realidad más amplia o de la conciencia, o forma parte, o está sostenido por la conciencia, pero es un juego que nos va a despistar. Entonces, si yo leo tus frases y le pongo yo, muchas veces me ayuda a ponerle un creo delante. Creo que no tomamos ninguna decisión, creo que tomamos alguna decisión, es una creencia, es un pensamiento, no es real. Creo que todo el guión está escrito, no creo que todo el guión está escrito, dudo de si todo el guión está escrito, o creo que dudo de que todo el guión está escrito. Si cualquier frase que digas le cabe un creo delante, es un pensamiento. Y si es un pensamiento, es un sistema de creencias. Si es un sistema de creencias o un pensamiento, está creado por el yo individual, porque la realidad es la ausencia de todo eso. No sé si te ayuda o te he liado más. Pero a mí me ayuda mucho ver si es algo construido, si es una creencia construida. Porque es, como decía Xavi, sabemos si es una creencia construida cuando nos paramos y observamos cómo estamos interpretando, porque somos nosotros que le está dando una interpretación. Si te paras, si sois capaces de pararos, respirar un poquito y mirar algo que tengáis delante, fijaros cómo enseguida sale un nombre, ¿no? Yo tengo aquí un mechero y enseguida me ha venido mechero, de aquí, de quemar el palo de santo, mechero. Pero porque es muy rápido, pero si paráis el proceso y dejáis de interpretarlo, solamente lo estáis mirando o solamente lo estáis percibiendo. Si evitáis esa interpretación, vais a entrar en ese silencio, vais a tener un instante de comprensión. El testigo o el observador, si lo queremos llamar, el contemplador, un ejemplo sería,
ponte en un puente en la autopista y empieza a observar. Pero empieza a observar en el momento que tu mente diga coche, amarillo, camión, no sé qué, está conceptualizando. Se ha ido al pasado a coger un concepto y etiquetar algo que hay ahí. Y entonces está separando. Está cogiendo una parte, ¿vale?, de lo que es del suceder, la está comprimiendo y le está poniendo un nombre. Porque tú solo puedes etiquetar una cosa en base a un aprendizaje pasado. El testigo, el contemplador, observa sin etiquetar, simplemente observa. Lo que pasa es que la mente, como dice Aurelio, es muy rápida generando, genero imagen, pongo la etiqueta, genero imagen, pongo la etiqueta. Entonces realmente es un ejercicio que podemos hacer, irnos a la montaña y relajarnos y veréis que a la que pase una mosca, vuestra mente es mosca. Pum, ya has etiquetado en base a tu pasado. Eso es. Eso Pues es. son ejercicios que se pueden ir haciendo. Sí, 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 lo podéis ir haciendo ya. Tomar una respiración profunda y mirar, observar o escuchar, pero observando la interpretación que se dispara automáticamente. Ese es el ego programado. Es un automatismo. Yo muchas veces lo que hago, a mí me dicen, ¿tú meditas? Yo no sé si medito o no, porque yo soy así. No sé si medito o no. Pero hago algo que me gusta mucho y se me pone cara de tonto, que a veces digo, si me viene alguien por un agujerico, que es pararme en el observador a observar cuál va a ser mi próximo pensamiento. Y si lo haces, ocurre presencia. Ahí adquieres comprensión. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Antes de irme a dormir, lo hago casi todas las noches. Igual es meditar, ¿eh? Igual eso es meditar. Pero ahí se para, colapsa todo, el tiempo que dure. Colapsa, igual dura unos segundos, que va apareciendo, que lo que se va... Pero ahí deja de haber interpretación, y como deja de haber interpretación, hay comprensión. Lo que ocurre es que el ego te va a decir enseguida, esto no es comprensión, esto no sé cómo analizarlo, esto no sé por dónde cogerlo, pero esa es la comprensión de la que todos estamos hablando. Y eso es trascender la dualidad, y eso cuando lo mantienes en el tiempo y durante determinados días o semanas lo vas manteniendo, te produce un gozo increíble porque estás viviendo en conciencia. Pero claro, esto vuelve a ser una explicación racional, una explicación del ego, es experienciarlo. Y yo, por lo menos, a mí me ocurre que experienciándolo una y otra vez, mi ego me dice una y otra vez, ¿cómo va a ser eso? Después de años, ¿eh? Pero sí que es eso. Pero cuando Aurelio dice vivir en conciencia, no se refiere a vivir conscientemente, que son temas diferentes. Porque el ser consciente, si yo soy consciente de algo, me estoy dando cuenta. Si me estoy dando cuenta de algo, estoy activando la mente conceptual. Aurelio nos está refiriendo a vivir siendo consciente, porque hay un yo que es consciente. Y cuando Aurelio dice que se mantiene en el tiempo, cuando estamos en conciencia consciente, siendo conciencia, ahí te es igual el tiempo que estás. ¿Por qué? Porque ahí no existe tiempo. Con lo cual, cuando estés ahí, luego cuando sales, con el tiempo te das cuenta que qué más da que esté un segundo, un día o 20 días. Porque cuando estoy ahí no hay tiempo. Y ahí no me preocupo del tiempo, porque no existe. No sé si lo ves igual, Aurelio. Claro, claro que sí lo veo igual. Al final se convierte en una práctica que es la antesala de la experiencia definitiva o del contacto definitivo de ser consciente, de ser consciente de la conciencia. Es que un autoengaño que yo me encuentro mucho en las sesiones, no sé si te pasa a ti, es que la gente acude, no, es que yo soy muy consciente, porque me doy cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Y bueno, todavía estás en el ego. No, bueno, estás en el yo en positivo, pero sigues estando en el yo. Y les cuesta darse cuenta, o nos cuesta darnos cuenta, que el ser consciente sigue siendo otro autoengaño del ego para creerme súper, pero hay un yo siendo consciente de algo, mente direccionada, no expansiva, centrada, ¿vale? Focalizada. Cuando yo me defocalizaré en la expansión, no en la contracción. Y si soy consciente de un conflicto mío, estoy en el yo. Vale, lo puedo tener en positivo, bueno, pues ya estoy happy flower y soy súper iluminado. No, estás en el yo. Sigues estando en el yo.
No sé, sí. Sí, 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 no, es cierto. Digamos que es un paso del proceso al final, pero al final lo normal es que la persona acabe dándose cuenta de que tampoco era eso, de que sigue el yo de alguna forma, bueno, Este yo vale. cuesta, desde mi punto de vista, puedo, como siempre, es decir, lo que puede que no, ¿no? Pero en ese momento, claro, el yo está cogiendo mucha fuerza porque se cree súper empoderado, ¿vale? Se cree súper seguro, súper empoderado y en el fondo, cariñosamente, es un ego como una casa de piano. Porque, claro, sacarlo de ahí cuesta, porque se siente seguro, se siente, no, porque lo que transmito yo, porque, pues estoy siendo consciente, porque veo mucho, porque no sé, ya. Y, jolines, a mí me costó salir un montón de ese yo, porque encima estás en positivo. De hecho, hay disciplinas y teorías que se sustentan sobre eso, ¿no? Como el coaching motivacional, si no lo llegas a entender bien, por ejemplo, es un... O sea, no funciona. Funciona mientras estás ahí de subidón, ¿no? De positivo, pero no estás solucionando la cuestión de fondo, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchos autores y muchas disciplinas que se sostienen sobre ello, Eso Y alguna vez... algunos son conscientes, pero la mayoría no es, la mayoría no lo son. A eso es un concepto que me gustó mucho, que lo hemos comentado alguna vez, es el dualismo negado. Que niego una parte de la dualidad ya porque estoy genial, ¿vale? Y niego la otra parte de la dualidad y me centro en la parte de, bueno, ya todo es mundo de colores, genial, y todo tiene que ir súper bien, hasta que vienen y flasca y te desmontan el castillo de naipes otra vez. Claro, porque es de naipes. Sí, sí, sí. Es que se Si no, sigue sosteniendo en lo mismo, en un falso yo. porque es de naipes, si no, si tiene unos buenos cimientos. A ver, vamos con preguntas que nos han puesto por aquí. ¿Vale? Mar decía entonces las cosas suceden simplemente. Sonia, me pregunto, ¿qué interés tiene el ego de irrumpir en nuestra presencia? Es que en un aspecto práctico lo que quiere es sobrevivir, Sí. como un animal, como cualquier animal. Yo creo que el papel principal del ego es mantenernos vivos el mayor tiempo posible. Creo que es ese. Estamos hablando de supervivencia siempre. Entonces, cada vez que irrumpe en la presencia, siente que sobrevive de alguna forma. O siente que tiene el control, o siente que tiene cierta seguridad. El trabajo, si es que hay algún trabajo, es ir percibiendo que eso es falso, no es real. La palabra ego, ¿vale? Significa yo. Y el yo, la función que tiene es experienciar. Entonces, por el motivo que sea, inicialmente tiende a darse existencia a través del conflicto. Entonces, las antiguas tradiciones espirituales, incluso en psicología, te hablan que es como si tuviésemos dos yos. Tendríamos uno, ¿vale? Que iría en nuestra contra, que sería la máscara, que sirve para presentarnos al exterior, pero que lo tenemos mal aspectado porque no es nuestro yo real, y luego está el nuestro yo real, ¿vale? Aquí pues le podríamos llamar, aquí se le llama desde el yo real, el yo no dual, eso, ¿vale? El yo, y al otro se le llama el ego, el falso yo, La máscara griega, ¿no? Los sí, griegos le la llamaban máscara. máscara, pero realmente a medida que vamos avanzando en el autoconocimiento, te das cuenta que el yo solo busca experienciar, tener experiencias. Ya está. Primero a través del conflicto y luego las buscará a través del, para decirlo de alguna manera, del buen rollismo. Todo está bien, todo es guay, soy súper espiritual, ya estoy iluminado. Pero solo busca tener experiencias. Hasta que un día trasciendes la mente y tienes la experiencia fuera de la mente, pero como ya estás fuera de la mente, no existe un yo, ya no es experiencia, y dices, vale, no existe, no es real. El yo no es real, es un constructo que he hecho. Y se ha estado Correcto. sosteniendo constantemente ahí mismo. Y lo ves. Y en el momento que lo ves una vez, Ya está. cambian muchas cosas. Pero es verdad también que lo que estamos haciendo es, como decíamos antes, interpretar las experiencias del yo. Porque si tú dejas de interpretar tus propias experiencias, vas a vivir las mismas experiencias. Pero al no haber conceptualización de bueno, es malo, si damos ese espacio de silencio que decíamos, si yo sigo hablando, pero
estoy observando también que no conceptualizo y ya estoy en esa presencia. Y eso es un ejercicio que si lo hacemos una y otra vez estamos interpretando, o el propio ego está interpretando sus propias experiencias. Ahí lo podemos cazar de nuevo otra vez. Y llega el momento que no te vas acostumbrando, pero es como si ese estado donde las cosas surgen y cada vez observas que ese yo no pinta nada, que realmente no... Y cada vez se va difuminando más y simplemente las palabras van surgiendo, no le das tanta importancia a las cosas, pam, 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 y te empiezas a dar cuenta que las cosas fluyen, que las cosas van saliendo y que no tengo que estar dándole 50.000 vueltas a las cosas, que en algún momento dado, si tengo que hacerlo, lo haré, pero que en el día a día no es tan necesario como nos pensamos estar todo el día darle vueltas a todo. Te voy a hacer una pregunta un poco personal. No es tan personal, no es tan personal. Igual, suelta. Ya sabes que tú la puedes hacer y yo puedo no responderla, pero bueno. Pero es porque a mí yo le va a ayudar bastante. Tú tienes momentos en los que... Yo tengo momentos... Dicen que conforme vas expandiendo tu conciencia, es como en la metáfora de la analogía. Cuando conoces el cielo, si alguna vez vuelves al infierno, es como mucho más intenso. No sé si esto se lo escuché a Rupert Spira, a Santi. No sé, a mí me fue útil esa analogía. Y yo estoy súper bien la mayoría del tiempo, pero sí que hay, siempre vigilante, dicen, ¿no? Sí que hay momentos en los que te puedes reidentificar y algunos de esos momentos me resultan mucho más duros que antes. No sé si a ti esto te va a ocurrir o si me puedes ayudar. A ver, inicialmente sí, ¿vale? Porque inicialmente el ego juega esto, ¿vale? Es decir, el secreto está, ¿vale?, en expandir mi conciencia. No, si es que tú no eres una conciencia que se tenga que expandir, tú ya eres la conciencia en sí misma expandida, ¿vale? Pero ¿a qué juega? Juega que estés en calma y cuando te lleva ahí, ¿vale? Juega que sea muy intenso, pero es un juego. Pero bueno, si tú lo observas es simplemente una identificación, me estoy identificando mucho con esa situación. Correcto. Pero bueno, es que constantemente tienes que estar alerta porque va buscando por dónde intentar entrar para darse existencia. Porque es que él se cree morir. Ya. Él se cree morir. Pero inicialmente sí, pero luego esa etapa, cuando tú ya ves el juego de, vale, ahora estás jugando, a que cuando me vuelva a conectar, todo sea súper duro. Bueno, ves el juego y entonces dices, vale, ya he visto este juego también. Luego se inventa otro, y luego otro, y luego otro, hasta que un día dices, mira, que ya está, que te dejo. ¿Eh? Que te dejo, Claro, es haz que lo que quieras. a mí me gusta hablar de estas cosas porque a veces parece que no nos pase a nosotros todas estas cosas, o cuando lo hablamos. No sé por qué la persona, a mí me pasaba a veces cuando estaba de público, ¿no? Que llegaba a la conclusión de que el que estaba hablando no vivía todos los juegos del ego y los vive todos, ¿no? El No, que pero es está que hablando. los vives todos y en cualquier momento se puede conectar. Por eso decimos de estar alerta siempre. Y en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, te puedes conectar y no darte cuenta que se ha conectado. Mira, Mar dice que le pasa eso. ¿Eh? Yo, hombre, a mí cada vez me pasa menos, ¿eh? Pero aún me despierta curiosidad en los momentos que me ocurre. Es como caer desde lo más alto del cielo a lo más profundo del infierno, a nivel emocional. Es una superidentificación rápida que, claro, como no estés atento, como dice Xavi, pues te puede absorber. Bueno, a mí, yo cuando era jovencito me absorbía meses, luego semanas, luego días, ahora horas, a lo mejor alguna me absorbe un día y medio, no sé. Es que además Depende. la palabra que estás utilizando es que es súper chula, me absorbe, ¿vale? Yo le llamo intensidad, ¿vale? Es como si todo cogiese una intensidad, pero no es la intensidad de cuando estoy en presencia, en conciencia consciente. Es muy diferente. La intensidad de la conciencia consciente, ¿vale?, que todo es vivido, a la intensidad que coge cuando se conecta al yo, que los sentimientos se desbordan. Y dices, eso es ego 100%. Es ego 100%. No A sé lo mejor si te referías a eso. sí, sí, sí. Y a lo mejor no es malo que se desborden. A Mar dice que le pasó anoche. A lo mejor no es malo que se desborden, pero sí que a mí sí que me mantiene sorprendido. Pero bueno, forma parte del juego también y ya está. Lo único es que cuando estás ahí
como una fuerza gravitacional que te atrae, que te absorbe. Cuando estás ahí puede ser intenso, puede ser intenso. Mira, Esther nos decía, entonces todo lo que veo es mi proyección desde mis interpretaciones que parecen para que las pueda mirar y aceptar cual con son sin más. Pues sí, está Desde bastante el, bien. desde Está el yo, bastante bien. desde el yo sí. Es que no. Es que el yo es interpretación constante. El yo Claro. es la interpretación en sí misma. Es que sin yo no hay interpretación. Y la interpretación es lo que te hace sufrir, la que te hace sentir. Si yo interpreto algo que no me gusta, ya voy a tener ahí una sensación desagradable. Claro. A ver, Mar dice, mi conflicto es si pienso que todo lo que sucede es inevitable, entonces no hago nada nunca y solo podemos aceptar simplemente, aquí entramos en lo que hemos hablado muchas veces en otros vídeos. Si no haces nada, estás haciendo el no hacer. Es que no, cuando tienes las experiencias de que tú no estás haciendo nada, te das cuenta que no hacer nada es hacer. Entonces, solo podemos aceptar simplemente sí, pero no hablamos de un yo aceptando algo. Cuando tú tienes la experiencia de fuera de la mente, tú te das cuenta que la aceptación que se habla, si todo surge ahí, en ese espacio, en ese espacio o ese silencio rechaza algo, no puede rechazar nada, porque todo está compuesto de él. Entonces, cuando se habla de la aceptación, cuando yo me reconozco ese espacio donde mi yo está sucediendo, dejo de reconocerme yo cuando se reconoce el espacio donde todo sucede, si ahí está sucediendo mi yo, si yo no puedo rechazar nada, porque si rechazo algo, simplemente me estoy creyendo que lo estoy rechazando porque está sucediendo, porque mi yo le está dando forma. No sé cómo lo ves tú, Aurelio. No, de alguna forma me lo estoy creyendo, o más que me lo estoy creyendo, le estoy dando, estoy identificándome mucho con él, le estoy dando mucha importancia, si quieres. Cuando en realidad, si tú te enfocas en otra cosa, tu yo va a suceder igual y te vas a dar cuenta de que no tiene tanta importancia. Hasta que llega un momento que dejas de enfocarte en nada, porque estás en el todo, enfocado en el todo o identificado con esa conciencia. Pero es cierto que esto hay que vivirlo, hay que tener esa comprensión y muchas veces hay que agotar, muchas veces, todos los espacios de la mente hay que agotarlos uno detrás de otro hasta que llega. Yo siempre digo mayoritariamente por agotamiento. Claro, muchos crecimientos o muchos saltos concienciales los tenemos por agotamiento puro, porque decimos, no puedo más con esto, no puede ser, y sucede lo que muchas filosofías han llamado la rendición o el descanso del guerrero, ¿no? Es ese de boom. Y entonces, claro, abres el espacio de presencia y de comprensión, porque el ego lo agotas. Eso ocurre también. Yo que soy más políticamente incorrecto a la hora de hablar que tú, siempre digo lo mismo, llega un momento que te llega la persona que acompañas y te dice, estoy hasta las narices, ya no puedo más, que le den por saco y que pase lo que tenga que pasar. Felicidades, te acabas de rendir. Enhorabuena, rendición. Felicidades. Y entonces pasa lo que tiene que pasar, y, tampoco era tanto. Felicidades, te acabas de rendir, ya lo has visto, que no había para tanto, que solo era tú y yo dándole vueltas a la cabeza y dándole al ruido mental en base al pasado y tus miedos. Esa es la rendición. Y mucha gente te dice, pero sigue pasando lo mismo. Digo, ya, pero a ti te importa un comino, de alguna forma, o te has dado cuenta de que no es importante. Sí, sí. Y como ya te importa, entre comillas, un comino, o ya no es importante, te puedes mover con ello. Ya dejas de evitar que eso suceda o darle vuelta y te puedes mover, ¿vale? Ir moviéndote por esas olas que van viniendo. De la otra manera, como antes no querías que pasase, quería que pasase de una manera, estás tan preocupado en querer que no pase, que pase de una manera, o que no sea que sí, que no sea ya, que te has olvidado de moverte con ello. Esto es que a veces parece una tontería, pero esto es tan simple como aquello de qué dolor tengo en el cuello y te das un golpe en el dedo gordo del pie contra la cama. El dolor del cuello se va inmediatamente. ¿Dónde está tu atención realmente? O sea, dejas de darle importancia a eso. Es otra forma de decirlo, de explicarlo, realmente.
Eso le pasa mucho. Yo empecé, en mis inicios, empecé con masaje tradicional tibetano. ¿Vale? Cuando te venía alguien con dolor, pues cogías con terapia energética y tal, le quitabas el dolor del hombro y a medio masaje, ¿qué tal el hombro? Muy bien, pero es que ahora me duele la rodilla. Le quitabas el... Ay, muy bien, pero ahora me duele... ¿Pero qué pasa? Digo, nada, que tenías tanto dolor aquí que te tapaba lo otro. Y ahora que ya no te duele, está apareciendo lo otro. Pues como tú explicas, igual pasa con los pensamientos. Si Eso estoy es un obsesionado en automatismo. un tema, tapo los otros. Eso es un automatismo, porque esa persona va a encontrar siempre el dolorcico. El Sí. dolorcico lo va a encontrar siempre. Y no se da cuenta de que es una automatización programada, que es la que hace que busque el dolorcico. Claro. Pero bueno, Dice, pobres masajistas. Yo cuando los veo ahora digo, Dios mío, Dios mío. Vale, venga, seguimos. Sonia dice, dice, o sea que el ego está en positivo y en negativo. Interesante. Sí, es que al ego, es decir, al yo negativo le llamamos ego. Y al positivo, bueno, ya está, ya estoy bien. Es el yo. No, no. El ego significa yo, tanto en positivo como en negativo. Y luego está tu naturaleza. ¿Vale? Bueno, esa mente, yo le llamo mente primigenia, que ese sería el verdadero yo tuyo, pero tienes que recorrer el negativo, ¿vale? Tienes que ponerlo a tu favor, recorrer el positivo, para luego poder conectar con la naturaleza de esa mente vacía que eres. Como mínimo, yo trabajo así, Aurelio, no sé cómo trabajas tú, bueno, me creo trabajar, porque yo no trabajo, pero bueno. nada, si es así, es tal cual, es tal cual. No, me río por dos cosas. Estaría bien que entrara alguien en directo. Dice Mark que a ella le ocurre siempre el mismo conflicto con su ex. A mí también me ocurre siempre el mismo conflicto con mi ex. Y te va a ocurrir. Si no es que no te ocurra. Lo que pasa es que no nos estamos explicando muy bien. No es que no te ocurra, te va a ocurrir mientras te tengas que ocurrir. Es la importancia que le damos, es la interpretación, el foco, la emocionalidad que el yo le pone y cómo nos identificamos con eso, realmente. Y luego me río de lo que dice Esther, porque es que se acaba de iluminar y está ahí explicándolo a su manera. Lee tú, Aurelio. ¿Qué dice? Me doy cuenta que viviendo en la dualidad observo que que cuando le quito todo el contenido a lo que ocurre, llega a un estado de quietud que no sé explicar. Pues ese estado de quietud que no sabes explicar, ¡pum! Ese es el inicio de la expansión de la conciencia. Exacto. Iluminación. Y llega un momento que cuando te vas asentando en este estado, de golpe, algo dice, ¡Wallace, estoy aquí! Algo, ¿eh? Es que no sé cómo explicarlo. Y entonces te das cuenta que eres conciencia consciente. No hay un yo que esté... Y no, no, yo lo vivo así, ¿eh? Es como es que es como un... ¿Vale? Como si todo se abriese de golpe, ¿por qué no estás direccionado ya? Claro, es que no se puede explicar, es que todas las antiguas culturas te dicen que no se puede explicar. Es que ya lo está diciendo ahí, no Es sé que, explicar. es que ya está, y es cuando cae el buscador, cae todo, dices, ya está, vale, pues ya está. Se acabó, bueno, se acabó, empezó, no sé, porque ya ahí ya, ¿qué más da todo, no? Claro, ahí la mente nuestra, la mente del yo, no está trabajando ya. Entonces arriba, abajo, bueno, mal, no sé qué, pero si esto ha parado y se puede vivir ahí. Pero claro, ¿cómo se explica? Yo qué sé cómo se explica. No, es que no se Haciendo sabe, así, no se ahí, puede. mira ahí en mi cesta. Está ahí en mi cesta. ¿Dónde está la cesta? En mi cesta, aquí. Está aquí. Hasta que luego viene esa persona tóxica. Ahora se llevan mucho las personas tóxicas. Y te saca de tu estado de iluminación. Bueno, qué chulo que venga alguien para que te saques de ese estado y reconozcas que todavía te queda algo. ¿Vale? O que te crees que todavía te queda algo para intentar estar bien, porque así, creyéndote que todavía te queda algo por estar bien, tienes que seguir trabajando algo, cuando en el fondo es decir, vale, me he ido, ya lo he visto, vuelvo aquí, pam, y ya está. Pero luego nos seguimos enganchando que todavía me queda eso por trabajar, me queda el otro, me queda el otro, me queda el otro. Y venga otra vez, y venga otra vez, ¿no? Y que no hay personas tóxicas, que eso es otro invento raro del ser humano. ¿En serio? ¿Me Lo dices en siento, serio? lo siento, no hay personas tóxicas, lo siento. Siempre que pienses que tienes una persona tóxica y que la culpa es de ella, ya estás atrapado por el ego otra vez.
Entonces coge cariñosamente, hay una persona tóxica, mira, coges el móvil, pones a hacerle una foto, ¿vale? Pones que se te vea la cara y verás quién es el tóxico en ese momento. Porque si Claro, yo estoy juzgando a alguien como tóxico, lo que me estoy diciendo es, en esa situación, si yo actúo igual, soy yo tóxico. Es decir, si es otro entretener más, es decir, que estoy adjetivando una actitud o una experiencia de la vida como tóxica, lo estoy viviendo yo, pues en ese momento me convierto yo en tóxico. Yo que me pensaba ya que tu relación y la mía era tóxica, de hecho, Aurelio, ahora ya me has que, jodido, tío. que Aquí, ya, 6 meses a ver que te pego y ahora no es tóxico esto. cuando has cogido el móvil, ya que ibas a decir, si es tóxico, le bloqueas el WhatsApp y ya está. Claro, también. Bueno, es decir, ahora siendo muy duales. Y lo que nos interesa decir que hay alguien tóxico y dale que te pego, dale que te pego para reclamar amor al exterior, cuando lo fácil es lo que tú dices. Lo elimino y punto. Pero lo bien que nos va para mantener el ego. Hombre, claro, bien alto, No, es bien que alto. mi expareja me está todo el día andando por saco, es que es tóxico, es una... Coño, pues dile que no, corta la relación. ¿No se oye? ¿Qué has hecho, Xavi? Corta la relación y cortas tú el sonido. Ya te he dicho que eras tóxico, tío. Por eso te corta la ¿Ya relación. qué quieres bloquearme? Sí, claro, claro. Ay, Claro, ya te he dicho que era una relación tóxica, tú me has dicho que no, pero me lleva no, la no, no lo contraria, hagas. mi ego se está No, defendiendo, ahora te bloqueo, luego discutimos, ya estamos en el juego dual. pero no lo hagas delante de todo, del público, hombre. Eso luego, cuando. En la intimidad, que te sientes ofendido, ¿no? Claro, mi ego está flipándolo. Tu ego está, no, me está rechazando, y entonces tengo que ir al terapeuta porque tengo miedo a la pérdida del abandono. Y venga, vámonos. Y una y otra vez, y una y otra vez. Pero en el fondo, sobre todo, es decir, si nos sentimos así, ¿vale? Respetemos que no sé, ahora estamos de broma, pero respetemos de si alguien tiene un conflicto con la pérdida del abandono y tal, respetémonos y si hace falta pedir ayuda, vayamos a pedir ayuda porque, a ver, no es fácil. Yo cuando estoy pidiendo ayuda a alguien, en el fondo lo único que estoy intentando, lo único que estoy haciendo es pedirme ayuda a mí mismo, intentar ayudarme a mí mismo. Con lo cual, por mucho broma que hagamos, ¿eh? Bueno, que cada persona está viviendo su momento y sobre todo ser conscientes del momento que estáis viviendo y no os avergoncéis. Porque es que Sí, si no, porque. si alguien no está pasando mal, tú y yo ahí No, machacando, no, hay que tener empatía. es verdad que al final todas estas experiencias se tienen que llevar a esa compasión, esa comprensión te tiene que llevar a esa compasión, porque la persona que está viviéndolo está pasándolo mal, por supuesto, por supuesto. Pues Sonia dice, pienso que el tóxico es nuestro aliado. Es que el tóxico te está enseñando tus vergüenzas, como tú dices, Sonia. Es las vergüenzas que tu ego, bueno, tiene ahí que tienes que ver. ¿Vale? En el fondo es el juego, del ego para que vayas viendo cosas, vayas viendo cosas. Pero bueno, es el juego que nos toca jugar en ese momento porque yo creo que todos lo hemos vivido para luego, bueno, pues poco a poco llega el día de plantearte cuánto tiempo voy a estar jugando a esto, ¿no? A utilizar espejos. Sí, señor. Silencio. Son importantes. Creo que se oye mi vecina ladrando la perrica, ¿no? Sí, 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 soy el perrito. ¿Alguien le apetece? Y Mar se ha ido. Hasta luego, Mar. Ah, Sí, no, está por ahí aún. Dice que se sí. va. ¿Alguien le apetece intervenir en directo? ¿Hablar? Si alguien quiere hablar, porque si no ya iremos cortando, pero si alguien quiere hablar, quiere participar, quiere comentar, quiere preguntar en directo, abrimos audio o abrimos vídeo, como queráis. Están los dios calmaditos. Eso no está mal, nunca. Es el momento de silencio.
Por vivir ese silencio, disfrutarlo también. Y a veces lo que nos cuesta estar en silencio. En este silencio lo que nos cuesta aceptar el silencio, porque a veces este silencio genera una incomodidad al yo, que es una pasada. A mí ahora no me ocurre, pero sí que lo he vivido durante años, la incomodidad. Rellenar, hablar de lo que sea, del tiempo, de a dónde vas, de qué te gusta, porque el silencio es incómodo. Luego, hombre, dialogar y todo eso está bien, pero muchas veces te paras a observarte. Y no sé si alguna vez en alguna conferencia lo has hecho, de quedarte en silencio aposta. Claro, ahora sí que lo hago a veces. Y ver la gente, ¿vale? Cómo se va poniendo tensa. Claro, uno empieza a rascarse, el otro a resoplar. Claro. Mira, María dice, yo no entiendo mucho lo del ego. ¿Qué no entiendes del ego, María? Porque lo del ego es muy general. El ego normalmente se entiende como el yo negativo. El ego inicialmente es la característica de personalidad tuya. ¿Vale? Entonces esas características de personalidad baten en tu contra, pero luego a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que el yo tiene una función en la vida. Pones las características a tu favor, pero luego te das cuenta que se da existencia de otras maneras. Él solo busca existir, el ego. Solo busca existir, tiene miedo a morir, a desaparecer, solo busca existir. Primero lo hará con conflicto, luego lo hará a través de, digamos, de cosa positiva, pero tanto uno como el otro genera separación. El ego es separación, el yo es separación. Entonces, primero genero separación con el conflicto y luego genero separación con vivencias positivas. ¿Vale? Con un hacedor que hace algo, con un hacedor que le pasan las cosas. Pero eso genera constantemente separación. No sé si tú, Aurelio, lo ves parecido. ¿No? Bueno, el ego es tu personalidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos hemos planteado si aquello con lo que me he identificado, que es mi propio ego o mi propia personalidad, soy yo o forma parte de mí o me está llevando a vivir feliz o me está bloqueando. Realmente, según vas indagando y entrando en todo esto, te vas dando cuenta de que no somos el ego. No somos el ego y de que el ego está conformado por una serie de reacciones automatizadas, pensamientos, emociones que vienen programadas y que muchas veces te hacen sufrir, Cuando tú llegas a ver eso, eres capaz de verlo. A mí me ayudó mucho lo que dice la ciencia, ¿no? Que dice que ahora ya va por el 99, pero que más o menos el 95 o el 99% de tus pensamientos son automatizados. Tú no decides qué pensar. Yo cuando me di cuenta de que vivía en modo automático, pude identificar el ego muy fácilmente. Dije, esto no soy yo, esto es como un software que está rigiendo mi vida. Ahí es donde yo pude identificar el ego bien. Y poquito a poco ir separándome, ir desidentificándome e ir empezando a vivir esa comprensión que no se puede explicar, como decía Esther. Y eso que no se puede explicar es lo que somos nosotros. Pero como no se puede explicar, se vuelve un poco complicado, pero al final el ego no somos nosotros, es nuestra personalidad, son nuestros pensamientos, pero es una automatización, es algo que va solo, es como un ordenador que enchufas un día y no lo paras, y va solo. Entonces darte cuenta de esto es, ¡pum!, es el primer, para mí fue una buena bofetada de despertar. No sé Planteémonos, ¿vale, María, que ¿y si los pensamientos no son tuyos? ¿Y si los sentimientos no son tuyos? ¿No? Porque si los pensamientos y los sentimientos y todo esto que te está pasando no te sucede a ti, ¿vale? ¿Qué sucedería allí? Porque realmente nosotros nos apropiamos de los pensamientos y les damos forma a los pensamientos. Entonces, el ego juega a esto, ¿no? Son mis pensamientos, no, son pensamientos. Son pensamientos que tú los interpretas, es una imagen que tú interpretas y la haces tuya, ¿vale? Entonces, te sucede a ti, es tu personalidad. No, simplemente es una serie de, como dice Aurelio, es una serie de características que tú te estás apropiando de ellas y esas características son herramientas para moverte en el día a día.
Pero si no las sabes cariñosamente utilizar a tu favor, esas herramientas van a volverse en tu contra. Pues si te das cuenta, son mis herramientas, van a mi favor, van a mi contra, todo remite a un mi. El yo se apodera de las cosas a través del mí. Y ese movimiento es muy sutil, le damos mucha importancia al yo, pero al mí no le damos importancia. No, es mi vida, me pasa a mí todo. Bueno, cariñosamente, qué aburrido vivir así todo el día pendiente de todo este juego, ¿no? Ella pregunta si es el inconsciente, el ego. No, el ego es el inconsciente. Bueno, a ver, hay gente que dirá que el ego es el inconsciente, ¿vale? Pero el ego puede ser el inconsciente, pero cuando lo pasas a la parte positiva, que ya eres consciente, será el inconsciente y el consciente. Porque, Correcto. ¿quién es consciente de algo? Yo soy consciente de este pensamiento. Entonces, sigue siendo ego, sigue siendo una ilusión que se cree ser consciente de algo. Entonces, inicialmente es el inconsciente. Pero cuando vas sumergiéndote en qué es ser un yo, te das cuenta que luego también es el consciente, el ser consciente de las cosas. Correcto. Si lo ves igual, Aurelio. Tal cual, tal cual. Al principio lo puedes percibir como lo inconsciente, ¿no? Porque dices, ostras, no me he dado cuenta de todo esto que está rigiendo mi vida. Pero según vas avanzando, te vas dando cuenta de que lo consciente también es el ego, porque tú haces actos conscientes que forman parte de tu personalidad. Y bueno, y según vayas avanzando, tienes mayor capacidad de desidentificarte de todo eso y de trascender, de vivirlo de otra manera. El ego no es para aprender, pregunta María. A ver, el ego, ¿vale? Desde la dualidad sí que sería para aprender, ¿vale? Pero el que tiene que aprender es el ego, porque lo que tú eres no necesita nada para aprender, se mueve fluyendo. Entonces, el aprender es un juego del ego para ir autodescubriéndose y que actives el buscador. Entonces, activarás el buscador y plantéate aprender el qué. Si el conocimiento es infinito, no vas a dejar nunca de aprender. Entonces, más que aprender, ves observando la vida y moviéndote con ella y ya está. Entonces llega un momento que te das cuenta, ¿vale? Que quizá en vez de aprender lo que puedo hacer es investigar. Si yo aprendo, hay algo que aprender, hay algo. Si yo investigo simplemente es, bueno, estoy observando qué es esto y si hay una conclusión la hay, si no, no la hay, ¿no? Pero con el aprendizaje está el buscador que constantemente busca respuestas. Busca aquello que sacie su curiosidad. Si tú necesitas saciar una curiosidad, si necesitas aprender, no va a acabar nunca. ¿Vale? Para el yo no va a acabar nunca. Pero sí que es cierto que hay muchas teorías actuales que pueden llegar a confundir a mucha gente, que dicen que hemos venido a aprender, ¿no? Bueno, inicialmente sí. Inicialmente en el juego del ego inicial sí. Claro, pero hay un nivel de verdad más amplio. Realmente, claro, es que hay que ir desidentificándose de eso. Pero sí que es verdad que hay veces, y muchas teorías y muchas disciplinas te lo están diciendo, no, es que has venido a aprender ciertas cosas. Sí, inicialmente sí, pero sí, sigue siendo el juego de la dualidad. Y más que aprender, hemos venido a trascender todo eso, a ir más allá de eso. Pero bueno, hay un nivel de conciencia o de percepción en el que están muchas personas que lo viven así, y puede ser útil. Puede ser útil vivirlo. Primero nos creemos que tenemos que aprender, después nos creemos que tenemos que aprender y luego nos damos cuenta que no hay nada que aprender ni que desaprender. Pero son pasos Claro. que yo tiene que ir haciendo para llegar. Mira, no dualidad está muy relacionada con Vedanta Advaita. Vedanta, ¿vale? Significa el conocimiento final, ¿vale? El último conocimiento, ¿vale? Más o menos sería la traducción, ¿vale? Sería la verdad de la que hablamos, ¿no? Cuando te das cuenta que el que utiliza estos juegos de aprender, no aprender, desaprender, no desaprender, es un yo que se está dando existencia con todo esto. Es lo que hablamos muchas veces, Aurelio, en algunas conversaciones que hemos tenido antes, que cuando decimos Aurelio y yo, es que aquí yo no estoy diciendo nada, es que simplemente están surgiendo las palabras, yo no estoy pensando en lo que digo o que no digo. Aquí no hay un aprendizaje anterior o no anterior.
si yo aprendo, estoy aprendiendo en base a una experiencia o en base a un conocimiento previo. Entonces sigue siendo lo mismo. Para aprender yo necesito tiempo. Si necesito tiempo, estoy en el juego del ego. Efectivamente. Esto al final se comprende, o hay muchas personas que lo comprenden. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que sí que veo que hay muchísima gente que está y que le viene muy bien en su momento. No, y es necesario, Aurelio, en su momento estamos de acuerdo, lo hemos dicho muchas veces, que es necesario, es una parte. Me he dado cuenta de que he venido a aprender esto y gracias a que me he dado cuenta me siento muy bien. Bien, bien, es un paso, y un paso importante, y un paso importante. Pero no es eso, pero está bien vivirlo, todo eso hay que vivirlo. Sí. Creo que estoy entendiendo a María, pero al final es relativizar, trascender, darte cuenta de que no hay nada que aprender, ni nada que hacer, ni nada de nada. Lo hemos comentado alguna vez con Aurelio. Es decir, inicialmente, cuando yo tengo una creencia y me doy cuenta que tengo un conflicto, cojo esta creencia, ¿vale? Y la cambio por otra. Pero si yo cojo esta creencia y la cambio por otra, el yo se sigue manteniendo en una creencia nueva. Claro. Entonces llega un momento que me doy cuenta que simplemente lo que estoy haciendo es cambiando creencias para poner el yo a mi favor, que esté en calma. Entonces llega un día que dices, bueno, igual voy a tener que dejar de mantener al ego y empiezas a, entre comillas, es una manera de hablar, a suspender creencias. Yo, en mi caso, yo digo, lo sé, pero no me lo creo. Y entonces vas suspendiendo creencias hasta que llega un momento que la gran creencia es el yo, es creernos un yo. Hasta que un día te planteas que es ser un yo y ¡pam! Y cae, ya está. Pero tampoco lo buscas, sucede, ¿eh? Claro, va sucediendo. Pues hemos acabado. Va sucediendo, pero la herencia o la creencia... Mira, viene alguien. Sí, pues el pobrecito, le saludamos y a cenar. Pero el origen del sufrimiento es la creencia en un yo separado, siempre. Siempre es la última creencia, es la que las sostiene todas, de alguna forma. Sí. Si no hay un yo separado, no hay un yo que pueda sufrir. Y es más, el que siente, ¿vale? En base a los sentimientos conceptuales, ¿vale? A la felicidad, ¿vale? El amor, pero esas ideas que generamos de lo que es la felicidad del amor, ¿vale? No la felicidad real. Es decir, esa que no depende de nada, es el ego, es el yo. Entonces, cuando tú te das cuenta que quien sufre es el yo, quien siente dolor es el yo, etcétera, etcétera, lo que hablábamos antes, en el momento que tú empiezas a observar al yo y le dices, como hablamos al principio, ahora toca enfadarse, enfádate tú, es que ese enfado no te afecta, es que es una pasada. Y no activa los patrones de conducta, porque los patrones de conducta se activan a través del sentimiento. Las creencias, los patrones se activan a través del sentimiento siempre. El sentimiento es la tecla que toca el patrón para que te muevas en piloto automático. ¿Qué te pasa, Aurelio? ¿Ya me he ido? No, estás aquí. Me ha salido un cartel ahí en medio de la pantalla. Nada, estoy viendo lo que dice María. Yo creía que al ego lo pones a tu servicio. Inicialmente. Claro, a mí esto ahora me chirría bastante, sí, inicialmente sí, pero toda frase que veo que empieza por yo creía es algo que tú estás creyendo. A ver, sí que es cierto que si tú estás en lucha, ¿vale? Con el ego, tú no vas a poder trascenderlo porque estás pendiente de la lucha. Cuando tú lo pones a tu favor, a tu servicio, él está calmado, entonces te puedes sumergir en qué ser un yo. Mientras estés en lucha, estás pendiente de la lucha. Entonces sí que, bueno, lo pones a favor y luego lo trasciendes, sí. Es una manera, pero hay muchas maneras. Esa no es la única. A Esther nos dice, y una vez que crees que hay que aprender y desaprender, llega un momento que entiendes, y no de una manera intelectual, exacto, que no hay nada que aprender o desaprender, sino simplemente eres con lo que hay, sea lo que sea. Chapo, yo creo que con Esther ya cerramos la conversación de hoy, porque nos ha hecho el colofón final.
Pues sí, te vamos a encontrar. Y ahora que no sabemos cómo terminar, va a decir algo Esther. Va, Esther, que ahora te abrimos el micro, venga, habla, Esther. La ponemos en el apriete y le abrimos el micro, ¿qué? Venga, va. Venga, bona nit, Esther. Buenas nit. Va, suelta algo para acabar la Jolín. conversación. Nombre que yo escribo muy bien, pero a lo de hablar... Espera, que le vamos a Esto es poner tu presión, ego. Aurelio, que le ponemos presión en primera plana. Venga, va. Es una Venga, creencia presiona, de tu ego. presiona. Venga. ¿Cómo borrar todas Vámonos, las Javi. Xavi, sal. Vámonos, la dejamos sola. Ah, vale, nos vamos a dejamos con todo el grupo. Pobreta, qué mala leche. Ay, ¿puedes comentar algo? ¿Quieres comentar algo, Esther, o no? No, estoy encantada con vosotros, con lo que, bueno, simplemente que escuchándoos también, pues me voy dando cuenta de lo que me va ocurriendo a mí también en este camino, ¿no? Que al final es Qué bueno. y además que es como que una vez que entras, bueno, no sé, pero yo no puedo salir, es como, estoy descubriendo tantas No cosas sabes. que es como no sé, es que me llega a un estado, que es lo que he comentado antes, que no puedo explicar, que es por el que quiero seguir, no sé, Está, sí. es ahí. Es que es ahí. Eso es. Es que es ahí, sí, es que no hay otra. Es decir, dices, Sí, quiero estar ahí. claro, Quiero estar claro. ahí. Ya está. Sí. En el fondo, esto que comentas, no sé si lo ves igual, Aurelio, lo que comentas, ese estado es el final. Es que es el final de la búsqueda, es el final de todo, ya está. Quiero estar ahí. La única trampa que me aparece a mí ahí de vez en cuando, una y otra vez, es mi ego diciéndome que no es el final, pero sí que es el final. Bueno, ahí entra lo que Pero el ego hablábamos. sigue- Ahí entra lo que hablábamos por WhatsApp, Aurelio, la duda, la puñetera duda del ego que siempre la saca cuando, te voy a sacar la duda para hacerte dudar, venga, para ponerte ahí. Mi ego es así, ¿eh? No, ya, Mi porque ego es hablamos en así. privado, sí. Es, Cada vez que de ahí, qué bien, ay. Esto no es. Acuérdate de no sé qué. Está dando por pero culo. en el fondo, si te das cuenta, la duda ahí no tiene ningún valor. Lo único que está intentando, ¿vale? A través de la duda, Uno. soy muy mal hablado, es joderte a través de la inseguridad. Te genero incertidumbre, ¿vale? Para que te vuelvas a enganchar. Que den por saco. Bueno, que hablamos muchas veces, que den por saco, Evo. ¿Vale? Que den por saco. Pero bueno. ¿Cómo borrar todas las creencias? Dice Ana. Es que más que borrar todas las creencias, igual lo sencillo es que observes el mecanismo de cómo creas las creencias. Porque si tienes que borrar todas las creencias, es que te quedarías en plan vegetal, porque el yo se mueve así. Entonces es, bueno, quizá no borrarlas, sino observar el mecanismo de cómo me identifico con ellas. En el momento que yo observo cómo me identifico con ellas, si ya he observado que me identifico y me dejo de desidentificar, las creencias van a tener algún poder sobre mí. Ninguno. Ya soy libre de toda mi amalgama mental. Pero es que borrarlas todas te vas a pasar 3 vidas, 4, 5, 10. ¿Vale? Porque No, el hecho de borrar no. todas las creencias es una creencia de que ahora te crees que tienes que borrar todas las creencias. Y luego te creerás que no las tienes que borrar. Pero como decía Aurelio, es una creencia nueva. No hay que borrar nada, es relativizarlo todo, es ir desidentificándote. Sí. Esther, ¿quieres comentar algo? No, exactamente eso, exactamente. Al final a mí me pasaba, no es cambiar una creencia por otra, es simplemente, bueno, ahora creo esto. A mí me hace mucha gracia esta frase de que la gente se enfada mucho cuando dice esto de donde dije digo, digo Diego. Y yo digo, pues claro, porque a lo mejor antes pensaba esto, ahora pienso aquello, pero me doy cuenta de que ni una cosa ni la otra, que hoy estoy aquí, hoy veo esto de esta manera y posiblemente mañana la veré de otra distinta y no pasa nada. Es que verlo siempre todo de la misma manera, al cabo y a la fin, es
están enganchados en la interpretación. Es decir, que Claro. el problema es que intentamos sostenernos en base a las interpretaciones, pero si cuando conectamos con la realidad es cambiante. Entonces, si la realidad es cambiante, pues como mínimo que mi interpretación también sea cambiante, no sea siempre la misma. A eso en medicina tradicional tibetana le llama la mente pequeña, la mente cerrada. Esto es así, esto es así, esto es así. Bueno, si estás defendiendo que esto es así, dime que defiendes y te diré lo que tienes que soltar. Simplemente estás defendiendo una manera de ver la vida porque eso te da asistencia a ti. Estás apegado a esa forma de pensamiento. Pero bueno. Lo natural es cambiar de opinión. Sí. Es lo natural. Si sigues el flujo natural de la naturaleza, cambia de opinión. Y muchas veces a lo largo de tu vida y sobre muchas cosas. Pero es verdad que culturalmente se nos ha transmitido que eso no es bueno, estar cambiando de opinión. Pero es algo cultural, es otra creencia. A mí me pasa. Yo antes veía nuestra relación tóxica y ahora que hemos acabado la conversación ya la veo buena. Ya está. Ya hemos solucionado el tema. Uy, Dieguito, no te veo convencido, no te veo convencido. Ay, bien. Estaba pensando... Bien. Bien, ¿no? Estaba pensando. Pero bueno. Son las 8:30 ya, que yo me tengo que ir a cenar, que tengo hambre. Yo tengo trabajo ahora. Vale, ¿ahora? Vale, sí, yo también comerme los Sí, rollos que cogimos en yo el... no, yo he cenado antes de empezar. Tengo una sesión ahora con una chica. Vale, pues lo dejamos aquí por hoy. En unos días, si la queréis volver a ver, la colgaremos en YouTube. Y en un mes, cuando nos dé, pues volvemos a hacer un directo. ¿No? No la veáis antes de dormir, sí, haremos otro directo. No la veáis antes de dormir por si os quita el sueño, si la volvéis a ver. Sí, en un mes así volvemos a hacer un directo Sí. de esto. Estar atentos a las redes de Aurelio, en aureliolopezgomez.com, en Facebook también, en Instagram, chavisantamaria.com y en las redes sociales, y ahí pues cuando se dé, pues se dará y diremos, hoy volvemos a hacer otro directo, ¿no? De aquí un mes, más o menos. Y con invitada especial Esther. Claro, para que nos haga la performance. La Esther con sus comentarios profundos en el chat. ¿Vale? Me va a matar Esther cuando venga a Barcelona. ¿Qué va? No. Aurelio, compi. Estamos en Ahora contacto. llevamos todo el día juntos. Sí, todo el día hablando. Esther, María, Adéu, bona nit. Ana, Elena, Janet, Magdalena, y aquí tengo iPhone de Pili. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Como diría Aramis Fuster, hacerme el favor de ser felices. Un día con una coñita hoy. Hombre, el sentido del humor siempre funciona bien. Hasta luego. Buenas noches, buena nit. Bona nit. Adiós, besos. Adéu.